en el libro de los Salmos: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra como oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Vamos a orar delante de la presencia del Señor para entregar nuestras cargas, nuestras dificultades, para presentarnos delante de nuestro Dios y ya para posteriormente estar pasando a la palabra del Señor. Le invito a orar. Bendito y soberano Señor, en esta hora le damos gracias por esta oportunidad que usted nos ha concedido, Señor, de poder estar en sus atrios, en su santa morada, Señor Jesús, porque así lo decía el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Señor, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Dios santo, en esta hora, tal como decía el salmista, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Señor, gracias le damos porque su trono es eterno y es para siempre, Señor. Los reyes de este siglo, los reyes de este mundo, los gobernadores, Señor, nacen, reinan y mueren, Señor Jesús, pero su trono es para siempre. El cetro de justicia es el cetro de su reino, Señor Jesús, porque usted es Dios juez y rey justo, Señor amado. Usted ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad, Señor. Sus vestidos se exhalan mirra y aloe y casia, porque desde sus vestidos, Señor, usted es santo, es exquisito, Señor Jesús. Gracias le damos, Padre eterno, por toda su misericordia, y queremos presentarnos delante de usted, Señor Jesús. Si hemos pecado, si hemos fallado, si hemos hecho impíamente, si algún mal pensamiento, una mala palabra, Señor, ha subido a nuestro corazón, Señor, si nuestra mente, Señor Jesús, ha querido desviarse a nuestro corazón, rogamos perdones, Señor, toda rebelión de espíritu y de carne, Señor Jesús. Perdónenos, Señor Jesús, y límpienos en esta hora. Rogamos, Señor Jesús, que al presentarnos delante de usted seamos santificados, Señor, seamos purificados en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, Señor Jesús, a nuestra hermana, a nuestro pastor que ha llegado en esta hora, al que habla. Bendice al dueño de este lugar, Señor Jesús, y a los habitantes de toda esta casa. Bendígalo y ayúdele. Auxíliele, Señor Jesús, y líbrelos de todo mal. Bendiga a nuestros vecinas y a nuestros vecinos, Señor, de aquí, de este sector, Señor Jesucristo, mayormente los que colindan con este lugar, Señor, esta casa de oración. Rogamos también por nuestras hermanas y nuestros hermanos que no han podido asistir en esta tarde, aquellos que se han quedado en sus hogares, Señor, indistintamente, Señor, de las razones. Clamamos por ello para que usted les bendiga y les guarde, para que usted los libre de todo mal, Señor, para que usted, Señor Jesús, les reafirme su fe, Señor, que no les falle, Señor amado. Clamamos en esta hora por nuestras hermanas y nuestros hermanos. Rogamos también bendición para aquellas hermanas y hermanos que se van a conectar en esta tarde, Señor Jesús, para poder ser parte de esta reunión, Señor, en esta congregación. Rogamos, Señor, bendígalos a todos ellos, Señor. Nuestro hermano Daniel en la Argentina, nuestra hermana Roxana, nuestra hermana María Crisóstomo, nuestro hermano Miguelito, Señor Jesús. Rogamos también por nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Claudia, Señor, nuestra hermana Sandra, nuestra hermana María Muñoz, nuestra hermana Carolina Prieto, nuestra hermana Daniela, su pequeña, Señor Jesús, Alejandra. Rogamos también, Señor Jesús, por Claudia, por Elizabeth, rogamos por el Alejandro, rogamos, Señor Jesús, también por cada una de nuestras hermanas, nuestra hermana Catherine de Maipú, por nuestra hermana Brigitte, por su esposo, por sus hijos. Rogamos, Señor Jesús, por nuestro hermano Humberto, que también es del lugar de Maipú, por la familia, Señor, del esposo de nuestra hermana Brigitte. Clamamos también por ellos, Señor, para que usted les bendiga, para que usted les ayude, les auxilie, Señor Jesús, para que le abra puertas, Señor Jesús, ya sea de trabajo, de bendición, Señor, para que usted, Señor Jesús, sea socorriéndola. Bendiga a mi familia, bendiga a mis hijos, Señor, a mis nietos, bendiga, Señor, a nuestros nietos, bendiga a nuestros hijos, bendiga a nuestros familiares, Señor Jesús, y aquellos que se han apartado de sus caminos, tráigalos, Señor, una vez más. Acuérdate de ellos, Señor. Usted dijo que traería a su pueblo con cuerdas de amor, Señor Jesús. Usted no es un Dios, Señor Jesús,
que se agrade del dolor. Usted no es un Dios que se agrade del castigo, Señor Jesús. Antes bien, usted es bueno y perdonador, lento para la ira y muy grande en misericordia. Escrito está, Señor Jesús. Y por eso clamamos por todas nuestras hermanas y nuestros hermanos que nos vemos en estos lugares. Mi hermana Bárbara, mi hermano Claudio, Señor Jesús. Mi hermana Claudia, Señor Jesús. Nuestra hermana Marta, Señor Jesús. También, Señor Jesús, rogamos por sus hijos, por sus hijas. Nuestra hermana Rita, Señor Jesús. Rogamos por todas aquellas familias, Señor Jesús. Clamamos también por sus siervos, los ministros que están, Señor, como pastores ministrando. Nuestro pastor Juan Ulloa, su esposa, sus hijos, sus nietos. Rogamos por ellos también, Señor. Rogamos por ese lugar de Condel, Señor Jesús, ese pequeño lugar donde se invoca el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiga a nuestro pastor y bendiga a la congregación de ese lugar. Bendiga a nuestro pastor Raúl, Señor Jesús, y a toda la congregación, Señor, del lugar de la quebrada. Bendiga a nuestro hermano Iván Lagos, Señor Jesús, el siervo que está por delante del lugar de Huamachuco. Bendiga a nuestros hermanos de Cabildo, al pastor también, Señor Jesús, René Maricán. Bendiga a nuestro hermano de Cardenal Caro, nuestro pastor Claudio San Martín, Señor Jesús. Rogamos por aquellos hermanos que nos invitaron hace poco tiempo atrás al lugar, Señor, del sur, también que estuvimos con ellos. Rogamos por nuestros hermanos de Linares, Señor Jesús, por nuestros hermanos de Quilicura, y así por todos los que invocan el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en todo lugar de limpio corazón, Señor Jesús. Una vez más rogamos, Señor Jesús, por aquellos que se van a conectar, por aquellos que vienen de camino, Señor, que aún no han llegado. Apúrele sus pasos, Señor, apúrele sus pasos y líbrelos de toda especie de mal, para que puedan llegar prontamente, Señor, hasta este lugar, para adorar y bendecir el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, Señor Jesús, rogamos que en esta hora, Dios mío, usted abra nuestros entendimientos y nuestro corazón para recibir su palabra, Señor. Palabras de vida, palabras, Señor Jesús, de sanidad, palabras, Señor, de aliento, palabras, Señor, de fortaleza que usted nos va a brindar en esta noche, porque usted, Señor Jesús, el manantial de agua viva, Señor Jesús. Su palabra, Señor, su palabra es la que vivifica, Señor, al hombre. Su palabra es la que nos nutre. Su palabra, Señor, es la que nos da la fuerza, porque así está escrito, que usted es el que da fuerza al cansado y le multiplica a aquel que no tiene ninguna. Y usted lo hace por medio de la palabra, Señor. Rogamos por nuestra hermana Sarita, que me la trae a la memoria, por sus hijas, por la Sarita chica, por su esposo, nuestro hermano Mario, por sus hijos, sus nietos, Señor, por toda su familia, por toda la parentela. Rogamos, Señor Jesús, por ellos también. Humildemente le suplicamos, Señor, bendiga a mi hermana y bendiga toda su casa y bendiga todo cuanto tiene, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Señor, preste atención a este clamor, en el nombre del Señor Jesús, por amor de su santo nombre, en el nombre del Señor Jesús se lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús, le damos gracias, Señor. La alabanza sea su nombre. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pastor, ¿pero le faltó para comprar? Sí, pásame con Lucas. Perfecto. ¿Tiene un Lucas o la tarjeta? No con Lucas. La tarjeta. No, pásame. Menos mal que me va a echar la luz y prendí. Bien, hermanas, le damos las gracias al Señor Jesucristo. Ya hemos orado, ya nos hemos presentado delante del Señor y vamos a estar pasando a la palabra del Señor. Son las 8:05. Recuerden que estamos haciendo un estudio sobre el Apocalipsis. Amén. Vamos con la gracia del Señor y Salvador Jesús. Ya llegamos a la mitad. Prácticamente ya estamos justamente en medio de este estudio que tiene que ver con el libro del Apocalipsis. Y le invito a abrir su escritura allá en el capítulo 11 de Apocalipsis, que es el que estamos viendo. Aquí hay una Biblia. Ya, mi hermana, ya. Listo. Libro de Apocalipsis. Yo traigo mis apuntes aquí porque usted sabe que la memoria es frágil. Así que yo hago mis apuntes y me los mando a mi correo, porque imprimirlo también es otro problema más. Andar buscando que lo impriman y que queda mal.
atrás, así que eso es realmente un problema. Mejor lo hacemos así y nos vamos directo de una para poder ir desarrollando lo que el estudio en el que vamos en el capítulo 11. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Lo leemos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. Bien, mi amada hermana, tome nomás su asiento. Ya oramos, ¿cierto?, por el predicador. El Señor Jesús nos ayude. Me abrió un archivo que nada que ver. Para poder continuar con el estudio del Señor. Vamos a esperar también a nuestro pastor que él también nos colabora en cuanto a lo que tiene que ver con las escrituras que vamos tomando. ¿Ya? Mandé un montón de escritos. Un momentito, ya vamos con el estudio, hermano. 5, 6, 11. Bien, un poco haciendo la cronología de lo que pasamos la semana pasada, tomamos Apocalipsis 10:10, que era uno de los últimos, ya casi de los últimos versos del capítulo 10, donde Juan obedece a la orden dada por el ángel y acontece tal como se le dijo, ya que da testimonio diciendo que se le mandó a que tomase el librito de la mano del ángel. Recuerde que este librito no es otro libro, sino que el mismo libro del capítulo 5 de Apocalipsis, donde está el ángel con un libro en la mano, ¿ya? Pero a medida que se han ido cumpliendo las profecías, se ha ido achicando y ya del libro es un librito. Se fueron abriendo los sellos, por lo tanto esto es igual que como cuando uno empieza a leer el libro, ¿cierto? ¿Ya? Y se ve un libro grande, pero a medida que va transcurriendo, ¿cierto?, la lectura, se va achicando el libro y lo que nos va quedando, ¿cierto?, por leer es solo la última parte que se transforma en un librito, ¿ya? Y eso es lo que el ángel, ¿cierto?, da cuenta aquí, y ve Juan que hay un librito, dice, entonces tomé, en el verso 10 del capítulo 10 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y lo que dijimos entonces que, claro, Juan obedece a la palabra del ángel que le dice que coma este librito, ¿ya? Que lo coma, y en su paladar iba a ser como la miel. La miel es figura de la palabra de Dios, según el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 3. Lo voy a leer yo mismo. Ezequiel capítulo 3, verso 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. ¿Ya? En el libro de Ezequiel, ¿cierto?, el profeta, Dios le manda a que coma el rollo, el libro. Recuerde que antiguamente los libros no eran como los vemos ahora, que son así cuadrados. Antes eran por rollos, se escribían en rollos, ¿ya? Entonces, ahí Ezequiel dice que fue en su boca como la miel, ¿ya? Porque la palabra del Señor es figurativa, la miel es figura de la palabra del Señor. También nos habla el Salmo 119, verso 103. Vamos a tomar también otra escritura porque en este lugar siempre usamos la regla escritural
de que con 2 o 3 testigos consta toda verdad. Por eso tomamos mínimo siempre 2 textos de la Escritura para reforzar o para confirmar lo que estamos exponiendo. Y en el Salmo 119, en el verso 103, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Haciendo referencia, ¿cierto?, a la palabra, la miel, se ve representada la palabra del Señor, Dios la representa como la miel, porque la miel era en los tiempos antiguos, ya no solo era el dulzor que tenía, sino que también servía para sanar heridas, para enfermedades, ya. Y la palabra del Señor es medicina para los huesos y refrigerio para el cuerpo, ¿no? Así que esa es una simbología de lo que es la palabra. Porque la palabra de Dios es Cristo mismo, según San Juan capítulo 1, verso 1, que también lo vamos a tomar, ya es importante la palabra, ya. Y dice, porque la palabra de Dios es Cristo mismo en San Juan capítulo 1, el verso 1, dice, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo es la palabra. Amén. La palabra es Dios mismo, ¿ya? Y luego en el verso 14 del mismo capítulo 1, dice la palabra del Señor, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, aquella palabra, la palabra de Dios fue hecha carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Es decir, la palabra que es Dios se hizo carne, pero no lo vimos en toda su magnificencia, sino que lo vimos en una gloria reducida, ya lo vimos pero como unigénito del Padre, como el Hijo único, pero Él era Dios, en Amén. una manifestación, ¿cierto?, disminuida, por decirlo de alguna manera, una manifestación disminuida del Dios Todopoderoso. Pastor, no sé si hay para saludar. Ya, sí. Aquí tenemos, saludamos en el nombre del Señor Jesús, a Rosa Elena Morales, Amén. Catherine Vergara, Rosana Jara, mi hermano Alberto Catejo, mi hermana Mamari, perdón, y mi hermana María Olivia Crisóstomo. Amén. Que el Señor Jesús bendiga a nuestras hermanas y hermanos que están conectados hasta ahora. Sí. Ya es lo que estamos haciendo un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada. Tomamos, ¿cierto?, Apocalipsis 10:10, donde el ángel manda a Juan a comer de este libro y le dice que en su boca le va a hacer como el sabor dulce, como la miel. Amén. Pero que le iba a amargar el vientre. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto la palabra del Señor es rica en todo lo que se compone, pero genera también dolor, porque al ver el predicador, el profeta, el que sea que esté llevando la palabra, el desprecio de la palabra, la indiferencia con la palabra, ¿ya? Muchos que aborrecen la palabra también, ¿ya? Recuerde cuánto todos sabemos de conocimiento ultra público, de que a cuántos creyentes, cuántos cristianos no murieron por predicar la palabra. Amén. ¿Ya? Murieron solo por predicar la palabra. Fueron aserrados, dice el libro de Hebreos, fueron echados, ¿cierto?, a los leones, pasados a espada, solo por causa de la palabra. ¿Ya? Ellos no cometieron un delito. Su delito, su maldad fue predicar la palabra del Señor. Porque siempre el que lleva la palabra también consigo trae una cuota de amargura, ¿ya? Trae una cuota de dolor, ¿ya? Porque este mundo aborrece a Dios. Como Sí. la palabra es de Dios, Dios va a aborrecer a aquel que lleva la palabra, porque el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el maligno. Pastor, también estamos considerando Ezequiel 3:3, Salmo 19:103, porque la palabra de Dios es Cristo mismo, ¿cierto? Es Dios, la palabra se hizo carne. Amén. Ya tomamos San Juan, capítulo 1, verso 1, y luego también el verso 14 del mismo escrito, y Apocalipsis 19:13, pastor. Apocalipsis 19:13. Sí. Amén. En el nombre del Señor Jesús. 19:13. 19:3. 3. 13. 13, ya. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se fija quién es el Verbo de Dios? Jesucristo mismo. Con mayúscula. ¿Ah? Con mayúscula. Él es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios.
Cristo es Dios, pero además es la palabra de Dios, es la palabra encarnada, la palabra que se hizo carne. Amén, ¿ya? amén. El Dios invisible, el Dios incorpóreo, al que nadie ha visto ni nadie puede ver, tomó un cuerpo, se preparó un cuerpo, ya, y se manifestó al mundo. Por eso que el Señor le dijo a Esteban, a Felipe, perdón, le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Porque en el cielo hay un trono y hay uno solo sentado. ¿Ya? Lo que estamos repasando aquí es que estamos, ¿cierto?, cruzando ¿cuánto que se llama? La gran tribulación. Pero dentro de la gran tribulación, hermano, está lo que tiene que ver con la ira del Cordero. ¿Ya? La ira del Cordero es la ira de Dios. Porque el Cordero es Jesucristo. Amén. ¿Ya? Y como Jesucristo es Dios, está representado, ¿cierto?, como un cordero, pero Él es Dios. Aleluya. ¿ya? Y lo hemos enseñado aquí. El león de la tribu de Judá y también es el cordero. Como león es el protector, Amén. pero como cordero es el proveedor de la salvación. Gloria. ¿Ya? Entonces, estamos cruzando, ¿cierto?, los 7 años de la gran tribulación, ¿ya? Los 7 años. Y donde aquí, a los 3,5 años, es donde, y lo hemos explicado en varias ocasiones, el anticristo sale montado en el caballo blanco y los primeros 3 años y medio sale a engañar al mundo entero, a convencerlo, ¿ya?, de que él es el Mesías, ¿ya? Y ahora nosotros estamos situados en la segunda mitad de esta semana de años, ¿ya?, que son los 7 años, ¿ya? Estamos situados aquí porque ya estamos en el capítulo 11, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1, también hablando de que de la importancia de la palabra, pastor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Fíjese usted que los soldados cuando iban a la batalla, ¿ya? ¿Sabe lo que llevaban? Miel. Llevaban miel. Amén. Porque la miel les daba energía, les daba fuerza, los revitalizaba. De hecho, Jonatán, ¿cierto?, el hijo del rey Saúl, en un momento tomó un poco de miel y lo echó a su boca y se dieron cuenta que había como, le habían vuelto hasta los colores al rostro. Sí, amén. Pastor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio, lo que no se veía, pero que después ellos lograron palpar, lograron verlo y lograron palparlo, ¿ya? Entonces, la importancia de la palabra, ¿ya?, aquí que es la miel, y ahí es donde se descubre el enigma que Sansón, hermano, propuso en el libro de los jueces. Amén, amén. ¿Ya? Pastor, Jueces, capítulo 14, el verso 18. 14 y 18. Jueces. Sansón les propuso un enigma a sus enemigos, sí, a los filisteos, que ahora se llaman palestinos. Pues son los mismos filisteos, con otro nombre, igual que el diablo, ¿ya?, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero aparece como un dragón en el Apocalipsis. Pero es la misma serpiente amén. antigua. Cambia la forma, pero es el mismo. El 18 dice, al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. ¿Pueden ir un poquito más atrás, pastor, donde le hace la pregunta? Donde le hace la pregunta, donde les tira el enigma. Ya. Entonces, ese está en el verso 14. Dice, del fuerte. Ya. Entonces, les dijo, el devorador salió, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Se fija? Ahí está el enigma. Que
recuerde que todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, de lo verdadero que debía venir en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Ya? Y por eso cuando ellos le responden el enigma, porque ellos tomaron a la mujer de Sansón y la obligaron, ya la sedujeron para que ella diera la respuesta. Amén. ¿Ya? El fuerte, ¿quién es el fuerte? El león. El león. ¿Cuándo vino ese león? Es el león de la tribu de Judá. ¿Ya? Del fuerte salió dulzura. ¿De quién salió? Del león. Amén. Porque lo que decía Sansón, que a él, cuando él iba caminando, y por eso él aparece, ¿cierto? Propone este enigma. Sansón venía caminando y se le atraviesa un león. Amén. Y él, con el poder del Espíritu Santo, ya con el poder de Dios, él mató al león, ya, y se fue. Y el león quedó en el camino. Y cuando él volvió de vuelta, se dio cuenta que en el león había miel. ¿Ya? Eso es un fenómeno que no se da en lo natural. Rompió una regla de lo natural, porque lo natural es que ese león se haya descompuesto, ¿ya? Y se lo hayan comido las aves de rapiña y los animales de rapiña, ¿cierto? Amén, amén, amén. Pero lo que halló Sansón en él, ¿ya? En el fuerte, en el león, halló miel. Amén. La palabra. Por eso cuando Cristo murió, del fuerte salió dulzura. ¿Por qué razón? Porque de ahí nacimos nosotros, de esa dulzura que Él emanó, ¿ya? Al morir, de esa sangre que brotó de Él, nosotros bebimos de esa sangre, ¿ya? Y con eso hoy día somos salvos. Tenemos la dulzura, ¿ya? Tenemos la miel, está en nosotros, la palabra, porque Él al momento de morir, al ser quebrantado por el poder de Dios, ¿qué es lo que pasó en la cruz? Ya salió la miel, Amén. salió la vida, ¿ya? Ahí salió la dulzura. Amén. Y esa dulzura es la que nosotros estamos disfrutando hoy en día. Gloria al Señor. ¿Ya? Él es el verdadero león que proponía cierto Sansón allá en el libro de Jueces, en el capítulo 14, y así lo ratifica Apocalipsis capítulo 5, el verso 5, pastor. Apocalipsis 5. Sí. Cinco dice en el nombre del Señor Jesús. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí está el león de la tribu de Judá. Amén. Ahí está el fuerte, ¿ya? Porque recuerden lo que dijo Sansón, del fuerte salió, ¿cierto? Amén. Ya, Salmo 132, pastor. Salmo 100. Porque Cristo, Él es el fuerte de Jacob. ¿Qué número? Salmo 132, verso 2 y el verso 5. De cómo juró el Señor y prometió al fuerte de Jacob. Y el 5 dice, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob. Para el fuerte de Jacob. Cristo es el fuerte de Jacob. Amén. El león de la tribu de Judá. Isaías 60, 16, pastor. Isaías 60. Tengo 2 comentarios pendientes. Ya. 60. 60, 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es el Redentor? El Señor Jesucristo. Amén. No hay dos señores. La No. Escritura enseña que hay un Señor, una fe y un bautismo. Los judíos que van a ser perseguidos aquí en este periodo, ya va a ser el mismo Señor que nos salvó a nosotros. El Señor Jesús, Amén. el que nos va a salvar a ellos. Sí, amén. ¿Ya? Pastor, si gusta... Ya, lo de Atila dice, me voy a cambiar los ojos, estoy con 2 horas, Estamos 4. con 4, dice, Literal. el hermano Humberto Fuente Álvarez dice, bendiciones mi pastor José y un gozo de ver recuperado a mi hermano Leopoldo. Amén, gracias. Ya. Mi hermano Alberto Catejo nos apoya con un texto, dice, una declaración, dice, la miel aclaró los ojos de Jonatán. Amén. Y pregunta, ¿qué fue lo que aclaró los ojos de nuestro entendimiento cuando andábamos en el mundo ciegos por el pecado? La poderosa palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Se fija? Ya como todo tiene un sentido, nada está puesto de por sí. Amén. Ya nada está puesto de manera azarosa en la Escritura, sino que todo está
está bien articulada toda la palabra. La orden que se le da a Juan es seguir predicando la venida del reino del verdadero Mesías, la raíz de David. De David. ¿Ya? Cuando en el libro de Apocalipsis 10:10 se le manda, ¿cierto? Y dice que es necesario, dice, y él me dijo, en el verso 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recuerde lo que dijimos, que el reino milenial de Cristo se anuncia primero. Sí, amén. Y después se establece. ¿Ya? No es que digan bien el reino y se establece inmediatamente, no. Recuerde que durante los 7 años que va a estar aconteciendo, ¿cierto? La gran tribulación aquí en la tierra, aquí en el cielo, lo que está pasando es que Dios está entregando los galardones. La iglesia está pasando por el tribunal de Cristo, ¿ya? Y Cristo está preparando a los que está preparando su reino, los que van a gobernar con él, ¿ya? Está preparando todo su gabinete, ¿ya? Usted ve, y lo conversamos el otro día, que por lo menos aquí en este país, voy a acotarlo a este país, el presidente nosotros lo vamos a elegir en noviembre, Claro. pero él va a asumir en marzo y tiene ese lapsus de tiempo, de meses, para conformar su gabinete, sus ministros, ya sus asesores, ya sus consejeros, todo eso en ese lapsus de tiempo. Amén. Cristo en este tiempo, ¿cierto? En estos 7 años de gran tribulación, mientras el mundo es castigado, mientras el anticristo está haciendo de las suyas, Cristo con la iglesia está entregándole, ¿cierto?, los galardones, las recompensas, ya, por el servicio prestado, ya. Aquí nadie va a recibir un premio, ya, por ¿cuánto que se llama? Por si pecó o no pecó. Aquí, todos los que están aquí ya se salvaron ya. Amén. Aquí lo que van a recibir es la recompensa por el servicio que brindaron. Si fue fiel, si iba a la iglesia, si iba a los puntos de esto, si oraba, si ayunaba, si leía, ya, si ayudaba a sus hermanos en la fe, si animaba a alguno, ¿cierto? Ya, bueno, todo lo que tiene que ver con el servicio. Amén. Si ofrendaba, ¿cierto? También es parte del servicio la ofrenda para las necesidades del pueblo, no para que el pastor se compre una camioneta grande, ¿ya? No para que el pastor se vaya a Europa y se robe una Biblia alemana como el pastor que le conté yo el otro día, que un pastor que recibía ofrenda y diezmo se pagó un tour, ¿ya? Se pagó un tour para recorrer toda Europa, ¿ya? Y llegó a una iglesia en Alemania, ¿cierto? Era parte del tour donde tenía que pasar, una iglesia muy tradicional, ¿ya? Y pasó por ahí, entonces vio que en un momento él quedó solo en la iglesia y había una Biblia espectacular adelante en el altar y no había nadie viéndolo, según él, ¿ya? No había nadie viéndolo. Entonces él no halló nada mejor como pastor, ¿ya?, que robarse la Biblia de allá. Se trajo una Biblia de Alemania con la plata de los diezmos y de las ofrendas, viajó por Europa y fue a Europa a robarse una Biblia, por más. ¿Ah? Mire el testimonio, ¿ah? El financiamiento para lo que ocupó la plata de las ofrendas, ¿ya? Y de los diezmos, porque son buenos para los diezmos también. Estos que andan, bueno, tienen la costumbre de robar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que acontece, cierto? El servicio que usted brindó mientras usted y yo vivimos en este mundo, el servicio que le dimos al Señor, va a ser recompensado aquí. Y cuando termine el Señor de entregarle los galardones, ya, las coronas, las recompensas a aquellos que fueron salvos, Cristo viene con la iglesia, ya, viene a establecer su reinado milenial, un reinado que durará 1000 años. 1000 años, así lo establece la Escritura. Mi hermano, pastor, entonces la orden que se le da a Juan es seguir predicando sobre reyes, sobre muchos pueblos, sobre naciones, lenguas, ¿ya? Y en concordancia con lo que indica Lucas capítulo 1, verso 32-33. Lucas 1. Capítulo 1, verso 32 y verso 33. Amén. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se fija?
viene a reinar, ¿ya? Jeremías 23, 5. 23. 5. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Se fija? El reinado de Cristo, ¿ya? El reinado de Cristo va a ser un reinado de paz, Amén. de justicia, ¿ya? Un reinado donde va a primar, ¿cierto?, la justicia para todos, Amén. no la justicia que prometen hoy en día. Ahí no va a haber injusticia, No. no va a haber delincuencia. Escúcheme, no va a haber delincuencia. Recuerde que durante los 1000 años del reinado de Cristo, que es un gobierno de paz, ¿ya? Un reinado de paz absoluta en todo el mundo, Él va a gobernar solo el mundo entero. Amén. ¿Ya? La iglesia, ¿cierto?, va a estar con Él, parte de la iglesia, y parte de los judíos van a gobernar también, Sí. a los que se les dio facultad de gobernar, ¿ya? Porque así lo dice la Escritura, Sí. Amén. ¿ya? Y se les dio facultad de gobernar por 1000 años, ¿ya? Amén. ¿Quiénes son esos? Los que van a morir aquí en este periodo, en el tiempo de la gran tribulación. Los que mueran por causa del testimonio de Jesucristo, Amén. por causa de la palabra, ya que son judíos, no son gentiles. Amén. En la gran tribulación no se salva ningún gentil, ya, solo los judíos, ya, los judíos que se conviertan al Señor, ya. Entonces va a ser un reinado, ¿cierto?, de paz absoluta. Sí, amén. Satanás va a estar encadenado por 1000 años, por lo tanto no va a poder salir a engañar al mundo, No. ¿ya? Durante esos 1000 años Cristo va a establecer su gobierno, ¿ya? Va a reinar sobre el mundo entero, va a haber paz, va a haber justicia, va a haber abundancia, no va a haber hambruna en ninguna parte, todo va a ser perfecto. Amén. Un Amén. reinado perfecto, perfecto. Los hombres no van a tener que arrancar de los leones, ni de los tigres, ni de nada, porque ya va a recobrar el pacto. Lo que Cristo hace en el milenio, ¿ya?, es volver a recuperar el paraíso en el cual el hombre un día vivió, ¿ya? Solo que ahora ya no va a estar Adán y Eva, ahora va a estar toda la humanidad. Amén. Que se salvó, que pasó de la gran tribulación, ¿ya? Se termina ahí la gran tribulación y comienza aquí el milenio. El milenio, que es el reinado de 1000 años. Se terminan estos 7 años y se pasa al milenio. Y cuando se terminan los 1000 años, se pasa al primer día de la eternidad. Y ahí se acaba todo. Se acaba todo en el sentido que ya no hay más dispensación. No. ¿Ya? O sea, aquí ya Dios va a gobernar por los siglos de los siglos, ¿ya? Pero me estoy adelantando. Ahí Dios va a gobernar por los siglos de los siglos, ya no va a haber más diablo ni ninguna cosa. Pero ya vamos a llegar a eso. Que este era el recuento de la semana pasada, Amén. ¿cierto? Y ahora comenzamos con lo que leímos, que fue el libro de Apocalipsis capítulo 11, el verso 11. El verso 1 en adelante dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad, la santa ciudad, 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante de la tierra. Bueno, se toma la medida del templo, el altar y los que adoran en él. Primero, hay que precisar, ¿cierto?, que la iglesia no tiene templo. La iglesia nunca ha adorado en templo. La iglesia es el templo Amén. del Espíritu Santo, y así lo dice 2 Corintios capítulo 2, verso 6. Entonces, a los que creen que se salvan los gentiles, les cuento que la iglesia nunca ha adorado en templo, porque el Señor dijo que no iba a habitar más en templos hechos por mano de hombre. Lo dijo el Señor, no lo digo yo, Sí. ¿ya? Sino que ahora el hombre es el templo donde Dios deposita su espíritu y donde Él hace morada. ¿Primera o segunda? Es 2 Corintios, pastor, capítulo 2, versículo 6. Le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. No, Entonces, primero. es primera, sí, es capítulo 2.
El diablo me cambia los Sí, textos. le cambia los textos. Pero no es 2:6 tampoco. Ya, o 1 Corintios 3. 1 Ese Corintios 3, ese 3, sí, ahí está. 16, 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya. ¿No sabéis que soy templo Amén. de Dios? ¿Ya? Eso es. ¿No sabéis que soy templo? O sea, nosotros tenemos conciencia entonces, el hombre tiene conciencia de que es el hombre el templo de Dios. Y si alguno destruye el templo de Dios, que es este cuerpo, Amén. de cualquier manera, por medio de la fornicación, del adulterio, de la drogadicción, del alcoholismo, Dios lo va a destruir a él. ¿Por qué razón? Porque destruyó la morada de Dios. ¿Ya? El hombre ahora es la morada de Dios. ¿Ya? También lo precisa, ¿cierto? En 1 Corintios 6, 19, pastor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ya. ¿O ignoráis? Hace la pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Se fija? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, ya, el cuerpo, nuestro cuerpo, lo que le decía recién, es el templo del Espíritu Santo, el que está en nosotros, ¿ya? El cual tenemos de Dios, es decir, el hombre tiene el Espíritu de Dios en su interior y ya no somos nuestros, sino que somos de Dios. Este cuerpo ya no me pertenece, este cuerpo le pertenece a Dios porque Él puso su presencia en mí. Hay un texto aportado aquí. ¿Ya? Mi hermano Alberto Catejo dice, primera Timoteo, ¿Ya? dice el verso 15, 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya. ¿Mm? Bueno, gracias a nuestro hermano también por el aporte. Entonces, estamos claros que la iglesia no adora en el templo porque la iglesia es el templo. Amén. El creyente es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Dios. ¿Cuándo está mal dicho cuando uno dice voy a ir a la iglesia? Cuando yo digo de mi casa, yo voy a la iglesia, está mal dicho eso. O sea, es una forma de claro, decirlo, pero en el fondo... Pero esto sería casa de oración, casa de oración. Sí, ¿Mm? podría ser Más la que casa de templo, oración. más que templo, porque se denomina en el Nuevo Testamento Podría ser la congregación, como el apóstol como decía, la casa de Dios. no dejando vuestras congregaciones, También, no claro. vuestras iglesias, no Claro. dejando vuestra congregación como algunos tienen por Por costumbre. costumbre. Amén. ¿Ya? O sea, se le podría mencionar de esas dos maneras, como dice usted, como casa de oración Claro. o como congregación. ¿Ya? O sea, eso sería la lectura correcta, por decirlo así, Exactamente. porque igual, en el fondo, si nosotros, perdone que lo Por favor. objetamos que somos casa de Dios o que somos templo, se toma muy a la ligera. No sé, como que se aliviana cuando yo entiendo que soy casa de Dios, que soy templo de Dios, para mí es algo de más peso que yo derivarlo a una casa material. No sé si me explico bien. Lugar físico donde nos congregamos. Claro, no sé si me explico. Es más importante que lo que está dentro de nosotros. Exacto, pero yo tengo que tener esa conciencia de que sí, porque si lo delego a esta casa de 4 paredes, como lo hacen las religiones, porque en el fondo es así, se toma el evangelio con mucha liviandad. No sé si me explico bien. Sí, Para tomarle de todas maneras. Por eso que es templo de Dios, casa de Dios, y lo otro sería casa de oración o congregación. Claro. Amén. Sí. ¿Ya? Lo importante, mi hermano, es que, y de acuerdo a lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, es que cuando Juan ve, ¿ya? Que se le indica que, ¿cierto? Que se le tome la medida al templo y al altar y los que adoran en él, ¿a qué se refiere? ¿Ya? No se refiere a la iglesia, se refiere a Israel. Amén. Israel es la que está adorando. Hasta el día de hoy, Israel sigue adorando hacia los muros de Jerusalén. ¿Ya? ¿Usted ha visto a los judíos cuando oran? Ellos oran porque la oración de Salomón dice que si ellos estuvieran dispersos, si estuvieran en aflicción y elevaran su mano hacia Jerusalén, Dios le iba a responder desde su morada. ¿Ya?
ellos siguen orando hacia allá, hacia donde están los muros de Jerusalén. Donde está el muro de Siguen con David. el mandato antiguo, porque lo dice en Segunda de Crónicas. Dice, Exacto. si estuvieras por allá, De allá te recogerán, Señor. y no, y te devolvieras hacia... De hecho, los judíos de la dispersión siempre oran hacia allá, hacia su tierra. Exacto. Esa es una... Pero, exacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos precisar? Es que la iglesia no No está- adora en el templo. Es, Los que están adorando en el templo son los judíos. Recuerde que, ¿por qué están adorando? ¿Por qué se les pide que tomen la medida del templo? Porque aquí el anticristo hizo un pacto con los judíos. Amén. Y se levantó el tercer templo. Aquí ya está funcionando el tercer templo. En todos estos años, en todo este tiempo, el año 1, el año 2, el año 3 y el año 3 años y medio. Porque aquí en el 3 años y medio es donde él cesa, ¿cierto?, las ofrendas. El anticristo dice, ¿saben qué? Ya, se acabó. Hasta aquí cesa el pacto y les dice, ya no adoren más al Dios del cielo. Yo soy Dios, adórenme a mí. De aquí en adelante, todos me tienen que adorar a mí. Los judíos se relacionan mucho más con el templo que nosotros, porque de ellos nació, claro, de hecho de ellos nació la idea de hacer un templo para Dios, de David, que el templo material se lleva a cabo con el hijo de David, que es Salomón, pero cuando Dios le habla a través del profeta Natán, no está hablando directamente de Salomón, sino que está hablando de Cristo. Claro, y si nos situamos en este espacio de tiempo, ya aquí ya está construido el tercer templo. El anhelo de los judíos es el anhelo de los judíos es un tercer templo. Que para la mentalidad moderna, ya para todos los gobernantes, es imposible que haya un tercer templo. Imposible, porque está el domo de Omana ahí, donde adoran los árabes, ya, y en ese espacio no hay ninguna posibilidad para que los judíos hagan su tercer templo. Sin embargo, este habilidoso, ya, va a permitir, una vez que la iglesia sea tomada, él se manifiesta inmediatamente y hace un pacto con los judíos, ¿ya? Y les dice, pongan nomás su templo. Se pone de acuerdo con él confirma un pacto de paz. Hace que los judíos y los árabes puedan adorar a Dios, ¿ya? De tal manera que Israel va a hacer su tercer templo. Y lo hemos conversado aquí también, que las cosas del tercer templo ya están listas. Sí, amén. Está todo listo, ¿ya? Está en Jerusalén, está incluso en una de las plazas importantes, de la plaza principal en Israel, hay una menorá gigante, ¿ya? Que es la que van a usar en el tercer templo, ¿ya? Usted lo puede ver si está a vista y paciencia todo el mundo, ¿ya? Entonces, de los que está hablando aquí la Escritura, está hablando de los que adoran en el templo, ¿cierto? De los que son judíos que están en este periodo de tiempo, ¿ya? Ellos están adorando en el templo. ¿Y qué es lo que se les manda? ¿Ya? A que se tome la medida de los que adoran. Porque igual que a la iglesia, nosotros tenemos que llegar a una medida, a la estatura de un varón perfecto. Amén, amén. Hay una medida a la que nosotros tenemos que llegar como iglesia, ¿ya? A los judíos también. Dios siempre ha buscado adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿ya? Por eso, tomar la medida simboliza el juicio de Dios sobre los verdaderos adoradores, trayendo a la memoria las palabras del Señor en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, el verso 23, pastor. 4:23. Mientras que lo busco dice, el término ir a la iglesia, fue dicho por primera vez por Policarpo de Esmirna, mi hermano Alberto Catejo. Amén. Ya, ¿cuánto me dijo? 4:23. 23. Gracias, hermano Alberto. Y le leo el segundo comentario. Dice, el Señor Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. No es donde adoramos, sino el cómo lo hacemos, lo que Dios toma en cuenta. 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios busca verdaderos adoradores. Aquí están adorando en el templo, ¿ya? Por eso manda medir el templo, porque hay gente que está adorando en el templo. Amén. Lo que hace la distinción es que Dios manda tomar la medida para ver
quién realmente es un verdadero adorador. Amén. Eso es lo que hace, ¿ya? Eso es lo que simboliza. El juicio de Dios sobre los verdaderos adoradores. Porque también, a fin de poder separar Sí, amén. al que es verdadero adorador y al que no es un verdadero adorador. Según Mateo 25, 32 y 33. Mateo capítulo 25, el verso 32 y 33. Y ahí habla, mi hermano, de los que en periodo de angustia se mantendrán fieles al Señor. En este periodo, que es el tiempo de angustia para Jacob, que habla la Escritura. Sí. 35 y 36. Mateo 25, verso 32 y 33. 25. Mateo 25, verso 32 y 33. Aquí le vamos. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El que oveja va a un lado, el que es cabrito va a otro lado. El que es verdadero adorador va a estar a la derecha. Amén. El que no es un verdadero adorador va a estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque el verdadero adorador que se salve aquí, ¿ya? El verdadero adorador que se salve aquí, ¿ya? Va a pasar al milenio. Va a pasar al milenio, va a vivir en el milenio. Eso es lo importante, ¿ya? Los que están adorando y van a pasar en sus cuerpos terrenales. Ellos los judíos no se salvan con el cuerpo, ¿cierto? Glorificado que va a tener la iglesia. Ellos se salvan con el cuerpo terrenal, ¿ya? En el milenio no van a envejecer. No se va a envejecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar, ¿cierto? La muerte va a entrar en un estado de suspensión. Porque no habiendo enfermedades, la gente no se muere. Habiendo alimentación, la gente no se muere. Habiendo paz, la gente no muere, porque la guerra es la que más gente muere, ¿ya? Entonces, son varias las razones por las cuales el milenio tiene esta capacidad, ¿cierto? Donde las personas no van a morir, no van a envejecer. Si una persona entra de 33 años, ¿ya? Si entra al milenio de 33 años, va a salir de 1033, pero con la fisonomía de si tuviera 33 años, pero va a tener 1033 años. ¿Ya? Va a seguir, va a tener la misma juventud, por decirlo de alguna manera, la misma estructura de que cuando entró, aunque hayan pasado 1000 años. ¿Ya? Porque va a haber sanidad para las naciones. De eso habla la Escritura. ¿Pastor? Amén. No le ya. Mario Augusto también nos está viendo. Rosana Jara Osorio. Amén. Ya había echado de menos a la hermana Rosana. Ya. Que el Señor Jesús les bendiga a ambos. Amén. ¿Ya? Hermana Elisa Sáez también, de Rocío Mellero. El Señor Jesús también le bendiga a nuestra hermana. Ezequiel 34, 17. Ezequiel 34. Ezequiel 34, verso 17. Tengo la pura escoba nomás que es la pizarra. La pizarra. 34, 17 dice: en el nombre del Señor Jesús. Amén. Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Se fija que Dios va a hacer diferencias, ¿ya? Entre un adorador y otro adorador, ¿ya? Ahora, la importancia del templo en medio de la gran tribulación, ¿ya? Vamos a hacer una cosa así como el templo. Usted sabe que yo para escribir soy malo, pero para dibujar soy peor. ¿Ah? Entonces, el templo representa la presencia de Dios en los días de la gran tribulación. ¿Ya? ¿Por qué tiene que haber un templo? Porque los judíos siempre han adorado en el templo. ¿Ya? Los judíos no subieron al monte cuando Moisés estaba hablando con el Señor. Le dijeron: no, anda tú mejor, nosotros no vamos a hablar, habla tú nomás. Pero los judíos sí se acercan al templo. Sí. Siempre han ido al templo. En los días de Jesús subían al templo. En los días de los apóstoles, los mismos apóstoles subían al templo. Sí. Todos los días. ¿Ya? Los judíos saben adorar, pero adoran en el templo. Ese es el lugar para ellos para adorar. Hoy día, y lo explicamos hace varias lecciones atrás, hoy día los judíos no tienen templo, pero tienen sinagogas. Adoran ahí en la sinagoga.
Pero la diferencia entre una sinagoga y el templo es que aquí en el templo se ofrecen sacrificios, Amén. ofrendas, ¿ya? Algo que está suspendido desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento ya que no se hace. Sí. Y aquí el diablo, como va a confirmar el pacto, ¿cierto? Va a hacer un pacto con ellos, les va a permitir nuevamente comenzar a presentar ofrendas, libaciones, ofrendas de paz, qué sé yo, sacrificios. Hasta el día de hoy los judíos celebran fiestas religiosas como el Yom Kippur, ¿cierto? La Pascua, la Pascua judía, los tabernáculos, la fiesta de los la fiesta de los tabernáculos. tabernáculos, ¿ya? Son 7 fiestas las que Sí, celebran ellos. sí, amén. 7 fiestas, ¿ya? Anuales. 7 Amén. fiestas anuales que ellos tienen, ¿ya? Nosotros celebramos, los chilenos celebran la Navidad y el Año Nuevo, y el 18. 3 fiestas. Los judíos tienen 7. Tú me les jalas ¿Ah? ahora. Claro, es una cosa La importante. tontera. La Que tontera. no todos la celebran, Mm. pero sí todos los chilenos celebran esas 3 fiestas. Sí. ¿Ya? Algunos la celebran más que otros, ¿ya? Se toman más días, ¿ya? Pero los judíos celebran 7 fiestas. En este entonces, estamos hablando en los 3 primeros años y medio, ¿ya? Los judíos van a venir y van a ofrecer los mismos sacrificios que ofrecían en el Antiguo Testamento, ¿ya? Por eso que se toma la medida del templo para reconocer quiénes son verdaderos adoradores. ¿Ya, pastor? Eso va a ser un hito histórico en el fondo porque imagínense del año 70, donde Tito destruye el templo de Jerusalén, a estas fechas ya, si se construyera hoy día un templo, por ejemplo, una hipótesis, ya sería para los judíos algo histórico, para ellos, como nación. Yo creo que con esta tecnología que tenemos hoy día, los judíos irían en masa a Israel, porque ellos, tal como usted dice, son por eso que él le dice que Jesús le dice que la salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos y vosotros adoráis lo que no saben, ¿cierto? Es porque ellos saben y para ellos el templo es Dios. Es la presencia de es la Dios presencia de del Dios mismo. pueblo. Entonces sería un hito histórico para ellos y yo creo que acudirían, pero en masa, no como nosotros nos citan a los cultos y todavía no tomamos el peso realmente de lo que significa congregarse. Claro. Amén. Por eso le decía, el templo representa la presencia de Dios que, ojo, va a estar activo. Dios va a estar activo. Así como en el principio Dios se movía sobre la faz de las aguas, Dios va a estar activo Amén. en este periodo para salvar a Israel. Amén. No es que Dios vaya a estar sentado en el trono No. mirando lo que pasa, no es un mero observador de lo que está pasando. Dios va a estar activo ya en el periodo de la gran tribulación para salvar a ese remanente. San Juan capítulo 5, el verso 17, da cuenta de aquello. Porque son palabras proféticas, lo que pasa es que nosotros llegamos y las leemos como si fuera de ahora. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué razón? Porque como él habita en la eternidad, ¿ya? Lo que está diciendo ahí es que yo hasta ahora trabajo, hasta que no entren los judíos y sean salvos, hasta ahí va a trabajar. Sí, amén. Porque Dios tiene que salvar a los gentiles y tiene que salvar a los judíos. Amén. Y ahí va a entrar al reposo. Todavía nadie entra al reposo. No. Ninguno. Fíjate lo del séptimo día. ¿Usted lo cree? Bueno. El que quiera estar en reposo ahora, allá ellos, pero todavía la escritura dice que nadie ha entrado al reposo. Amén. El patio exterior es entregado a los gentiles para que lo sometan junto a sus moradores durante 42 meses, que es el equivalente a 3 años y medio, es lo mismo, igual 42 meses, lo mismo 1260 días. Es la misma cifra, está hablando del mismo número de días o de meses, ¿ya? Entonces, durante 42 meses, los moradores de la tierra, los gentiles, van a tomar posesión de esa tierra. Amén. La van a someter, ¿ya? Algo que no es novedoso, ya que históricamente Jerusalén, mi hermana y mi hermano, ha sido 12 veces destruida. 12 veces destruida. 20 veces ha sido sitiada y 50 veces ha sido capturada. 50 veces. ¿Qué le parece? ¿Ya? David conquistó a Jerusalén en el año 1004 a.C. y la convirtió en la capital de su reino unificado. Recuerde que Israel se dividió en 2 tribus, Israel y Judá, ¿cierto? Ya. Fue dominada primero por los caldeos, luego los romanos, el imperio bizantino
En el siglo VII la conquistaron los árabes y los otomanos, siendo el sultán Solimán el Magnífico quien reconstruyó las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén y selló la puerta dorada por donde, según la tradición judía, entrará el Mesías para liberar a Jerusalén. El ejército británico en la Primera Guerra, estos son datos duros, ¿cierto? Sí. En la Primera Guerra Mundial vencieron a los otomanos y entraron a Jerusalén quedando bajo su mandato, bajo el mandato de los británicos, ya quedó Jerusalén. Y con los años las tensiones que habían entre los árabes y los judíos provocó una guerra abierta y en 1950 Jerusalén es declarada la capital de Israel. ¿Ya? Para que usted también lo sepa. Y ya me perdí. ¿Pastor? Hay un comentario acá que del hermano Alberto Catejo dice, hay rumores de muchos años de que el templo está construido en módulos, dispuestos para ser ensamblados. No olvidemos que el primer templo fue armado lejos de donde iba a ser construido. Sí, efectivamente, y eso lo hablamos también hace un par de clases atrás, donde dijimos que ya está listo. Por eso decía, está la menorá, está, ¿cierto?, el altar de los sacrificios, ya está listo, está todo listo. Todo es, como dijo el hermano Catejo, ¿cómo es la palabra? Ensamblado. Ensamblado. Si basta con que el anticristo, mire, si la cronología lo he hecho así. Viene Cristo en las nubes, toma la iglesia. El anticristo aparece, afirma el pacto con los judíos, ¿ya? Y inmediatamente, ¿ya? Se arma el templo, ¿ya? Si esto es lo mismo que el tabernáculo en el desierto. Era transportable. El tabernáculo no era un edificio. No. ¿Ya? El arca del pacto era una cajita chica. Era una cajita chica que se le metían unas basas, ¿ya?, de oro, y con eso se transportaba, lo transportaban los levitas en los hombros, ¿ya? Pero todo el mobiliario era transportable. Lo mismo va a acontecer. La gente cuando habla de un templo cree que van a ser un edificio de 14 pisos, de 20 pisos, 100 pisos, y no. Si eso porque el tiempo el diablo no tiene tiempo. Además que las construcciones hoy día podemos ver que, aunque sea un gran edificio, en 2 meses, 3 las meses... impresoras 3D, claro, están... En 3 horas le hacen una casa. Claro. En 3 horas. Una casa entera. ¿Ya? Entonces, bueno, como le decía, ya en el 1950 Jerusalén es declarada la capital de Israel. Luego en el verso 3 del Apocalipsis, del verso 11, el Señor anuncia que dará sus 2 testigos, pero antes, tal como lo hicimos la semana pasada, debemos reafirmar un principio de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que dijimos que antes de hablar de los 2 testigos, tenemos que dejar establecido un principio de la palabra de Dios? ¿Cuál era ese principio? Que es que el hombre muera una vez y luego el juicio. Exactamente. Es menester. El hombre tiene que morir. Es menester. Sí o sí, tiene que morir. ¿Hay alguien que no haya muerto? Todos murieron. Moisés murió. Todos murieron. También Elías, se lo voy a demostrar. Sí, ya, a ver. Enoch también murió. Sí. Ahora, ¿qué murió? Ahí el punto. Ahí el punto. Entonces, para establecer, ¿cierto? Tenemos que reafirmar este principio de la palabra del Señor antes de indagar sobre los 2 testigos, porque la Escritura no da el nombre de estos 2 testigos, sino que habla de 2 testigos, de 2 testigos nomás. ¿Ya? Según Hebreos capítulo 9, el verso 27, y es lo que nos está diciendo nuestro pastor. Hebreos 9, 27. Ese es el principio. Dice, un principio de vida, un principio de la creación. Y de la manera que está establecido, o sea, algo que está firme. No lo mueve nadie. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. Esto mata la reencarnación también. Mata la reencarnación, todo. Ahí lo va muy bien. La teoría de la reencarnación. Es decir, Elías entonces, ¿era hombre o no? Sí. Según esto, tendría que morir. Ya, correcto. Enoch, según eso, tendría que... A ver. Enoch fue traspuesto. ¿Cierto? Ya. Ahí vamos a ir explicando. Ya. Que nos quedan unos minutos. Sí, tenemos ya. que... Bueno, eso reafirma que todos los hombres debemos morir porque hay un tiempo para tal efecto. Eclesiastés capítulo 3, verso 2. Eclesiastés 3. 3, 2. Todos los hombres debemos morir porque hay un tiempo para tal efecto. Así como hay un día para nacer, también hay un día para morir. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de nacer
y hay tiempo de morir. Amén. Y ese tiempo a todos nos va a llegar por igual. No hay ninguno que se libre de eso, del tiempo de morir. Así como llegamos a este mundo porque llegó el tiempo de que naciéramos, así también va a llegar el día en que tenemos que morir. Y a esa campaña vamos solos. Nadie nos acompaña, somos solitos. Sí. ¿Ya? Entonces, Dios le puso límites a la vida de los hombres. Hechos 17:26, pastor. Hechos. 17:26. Ya tenemos entonces con la regla escritural. 2 o 3 testigos consta toda verdad. Tenemos Hebreos 9:27, Eclesiastés 3:2 y ahora Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Le fijó el orden de los tiempos. Amén. ¿Ya? El orden es que yo nazca, ¿ya? Y yo tengo un límite. Amén. ¿Ya? Mi madre siempre dice, nosotros nacemos con fecha de vencimiento. Sí, amén. Efectivamente. Así es. Tenemos un día que nacemos y Dios nos fijó el límite de nuestro tiempo. Amén. Que al principio el hombre vivía muchos años. Por eso cuando alguien es muy viejito o vive muchos años, lo encuentran vivo y dice, Matusalén, que vivió como 1000 años. El que vivió más, bueno, en 935. Claro. Y Dios le fue acortando, luego en el libro de los, en Génesis, ¿cierto? Dios le baja la vida al hombre a 120 años. Amén. Y posteriormente en el libro de los Salmos dice que los más robustos van a llegar a los 80 y con dificultad. Sí, amén. Y le deja la media, el promedio, 80 para más. Amén. ¿Ya? Hoy día la ciencia y el hombre ha trabajado para extender ese límite que Dios le puso. Sí, amén. Pero la Escritura enseña en el libro de Eclesiastés que aunque el pecador viva 1000 años 2 veces, es decir, aunque viva 2000 años, con todo, igual va a tener que morir. ¿Ya? Igual, aunque viva 2000 años. ¿Ya? Entonces, este pasaje forma parte de la séptima trompeta. Los 2 testigos profetizarán 1260 días, que es el equivalente a 42 meses o 3 años y medio. La segunda parte. Ya estamos hablando de la segunda mitad de la gran tribulación. Ya pasamos la primera parte ya estamos en la segunda parte. Estos van a predicar a partir de la segunda parte. ¿Por qué razón? Porque en la primera parte, ¿cierto? En el año 1, el diablo sale a engañar a la gente, no persigue a nadie, ¿ya? Sale a engañar aquí al mundo entero. Y aquí es donde empieza el diablo a demostrarse quién es el anticristo, quién es él realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? El que no lo adora, se muere. ¿Ya? Pero paralelamente van a ir los 144.000 que van a profetizar y también Dios va a levantar a 2 testigos. ¿Ya? 2 testigos, ¿por qué? Porque Dios siempre se vale de 2 testigos antes de hacer algo. Sí, amén. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, ¿a cuántos mandó? 2 ángeles. 2 ángeles, ¿cierto? Sí. Estos 2 testigos eran ángeles o hombres. Ángeles. ¿Ya? ¿Qué piensa usted? Yo digo que esto no es. ¿Ya? Dice, ya, lo que tienen en común estos 2 testigos, ¿ya? Es el aceite que sale, ¿cierto? De este árbol del olivo, porque Los son 2 los 2 olivos, olivos. estos 2 testigos son los 2 olivos. El olivo es capaz de dar aceite, y los 2 candeleros que simbolizan la luz entre las tinieblas, ¿ya? Y el candelero, ¿cierto? ¿Ya? El candelero que tenía una forma así, ¿ya? Usted sabe que yo dibujando soy cada vez peor, ¿ya? Y tenían aquí una cosita, ¿cierto? Un tubito, aquí debajo, y por aquí se le echaba el aceite. Y el aceite era el que quemaba las mechas para que tuviese luz. Si no había aceite, entonces el candelero no prendía, porque las mechas, ¿ya? Era el combustible de esas mechas, era el aceite, ¿ya? Entonces, estos 2 olivos representan el aceite, que es el Espíritu Santo, y la luz, que este mundo va a estar absolutamente en tinieblas. Amén. Sin embargo, van a haber 2 testigos que van a dar luz, ¿ya? En este reino de tinieblas del anticristo, en este reino de tinieblas de Satanás. Eso es en plena tribulación. En plena tribulación, ¿ya? En los 3 años y medio, la segunda mitad de los 7 años, los 3 años y medio siguientes, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen en común, ¿ya? Las mechas del candelero eran alimentadas por el aceite puro de olivo, ¿ya? Tienen el poder igual que Moisés y Elías,
pero no significa No que significa sea ellos. Moisés y Elías. Claro. ¿Ya? ¿Por qué razón? Muchos se confunden diciendo, Moisés y Elías por las señales. ¿Ya? Pero recuerde que Eliseo también tuvo señales y no Sí, era Elías, no era era. Eliseo. Y bueno que aclarar ese ¿Ya? tema, porque cuando se habla, por ejemplo, con respecto a Juan el Bautista, que vendría con el espíritu de Elías, ¿cierto? Dicen ellos mucho, enseñan que Elías es Juan el Bautista, que Exacto, hay muchos una dicen. reencarnación ahí, que hay algo, entonces hay que tener cuidado con lo que, cómo se escribe la escritura, el cómo, Claro. Y cuando habla cómo lees de es sí mismo y cómo se importante. lee, porque es Claro. importante leer. De hecho, ¿Cómo? Cristo dijo, hablando de Juan, dijo, Sí, este es el Elías que había de venir. sí, él lo dijo. Pero no Claro. era, no No era era Elías. Elías, era Juan Dijo, el este Bautista, era el Elías. ¿Por qué? Porque aquí no vale la persona, lo que vale el el espíritu espíritu. de Dios que está en la persona, Amén. que es el mismo espíritu. ¿Ya? Entonces, eso es importante entenderlo también. ¿Ya? No significa que sean ellos, sino que es el mismo Espíritu Santo de Dios obrando en ellos. Amén, En amén. el monte de la transfiguración, lo que vieron Pedro y Juan fue una visión futura y gloriosa de estos siervos. Sí, Recuerde que cuando el Señor se transfiguró en el monte, ¿ya? Dice que estaba Moisés y Elías. Vieron al Señor hablando, sí. hablando con Moisés y Elías. Pero eso es una visión, ¿ya? No es un hecho que está aconteciendo, es una visión futura, ¿ya? ¿Por qué razón? Es el futuro glorioso de Moisés y Elías, porque ellos representan la ley y los profetas. Hay dos cosas que son importantes que hay que resaltar, lo que usted está diciendo. Y se acuerde que el mismo Señor Jesús dijo, la ley, porque Él cumple la ley y los profetas tuvieron su límite. El último de los profetas fue Juan. Entonces está esa representación y recuerde que la voz que habló entre la nube dijo a él, hoy, este es mi comado, a él lo voy a hacer. De ahí para adelante, porque acuérdese la reacción de Pedro, Señor, bueno es que estemos aquí Y que y hagamos una hagamos camada para ti, claro, para... una para porque el hombre siempre piensa el aspecto idólatra que el hombre tiene, religioso, piensa en eso. Y por eso que la voz le dice que vino de la nube, no vino del cielo, de la nube grande, porque los cubrió la nube. De ahí vino este mejor a él hoy. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro, como no tenía la revelación, pensaba que estaba viendo a Moisés y Elías. Pero lo que él vio, Pedro y Juan, lo que vieron fue una visión futura, gloriosa, de los siervos del Señor que están representando la ley y los profetas. Sí. ¿Ya? La ley, los profetas hablaban del que estaba en medio Del que de está en ellos. medio, llamé. Ahí se Ahí cumple. apuntarlo. Ahí se cumple. ¿Ya? Amén. Entonces, lo que fue una visión futura y gloriosa de estos siervos, no son cuerpos físicos, sino tendrían la razón los que creen en la reencarnación, porque como Moisés murió, Sí. tendría que haberse reencarnado para volver a aparecer. ¿Ya? Entonces, la mayoría sostiene que es Moisés y Elías, otros dicen que es Enoc, y algunos el sumo sacerdote Josué, según Zacarías 3:3. ¿Ya? Pero veamos las posibilidades, ya para ir terminando, ya. 5 minutos más. Ya. ¿Lo quiere leer, pastor? Zacarías 3:3. Zacarías 3:3. Aquí lo tengo. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esto. Ya. Lo ve con vestiduras viles, Viles. pero ahí después lo visten, ¿cierto? Le Sí. cambian, le ponen una mitra, ¿ya? La mitra era como un gorrito que era para que lo usaban los sacerdotes, Como un el cucurucho, sumo sacerdote, ¿ya? No como ese cucurucho de papa frita que usan los católicos, sino No. que era una cosita así como redondita, más parecida a los de chef. Ya. Ahora, ya. La mitra que decía que adelante santidad al Señor. Así. Amén. ¿Ya? No decía santidad Jehová, por si acaso. No. Ya como hacen las traducciones, No. no decía santidad a Jehová. ¿Ya? Entonces, veamos Moisés. Según el principio que establecimos desde un principio, ¿cierto? Ya. Dice la Escritura que Moisés murió. Sí, Deuteronomio 32, del verso 49 al 52. Deuteronomio 32. Verso 49 al 52. Está establecido que el hombre muera y después juicio, ¿cierto? Ya. Moisés murió. Por lo tanto, ya terminó su faena. No tiene que seguir trabajando más. 32, verso 49 al 52. Sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó.
y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Y muere y únete a tu pueblo. Sí. Ahí Dios le dijo, ve la tierra y aquí muere. Claro, aquí llegó. Hasta ahí nomás le llegó. Le fijó el tiempo, le fijó los plazos, Señor. Amén. Ahora, el mismo Deuteronomio 34, el verso 5 al 8. 34. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Te fijas? Ahí murió. Muy bien. Y ahí fue sepultado y lo sepultó Dios mismo. Claro, está descartado. Para que nadie diga, no, si yo lo sepulté. La Escritura dice que Dios lo sepultó ahí. Sí. Y hasta el día de hoy nadie sabe Sí. dónde está. Amén. Y fíjese usted que el diablo peleó el cuerpo de Moisés. Sí, amén. Judas 1:9. Usted dirá, ¿para qué? ¿Para qué iba a pelear el cuerpo de un muerto del diablo? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Quería ¿Qué es lo que el quería el cuerpo? Quería el cuerpo. Amén. ¿Y cómo podría retener el cuerpo si el cuerpo se deshace? Al tercer día, científicamente comprobado, el cuerpo se descompone. Sí. ¿Qué es lo que estaba peleando entonces? La imagen de Moisés. ¿Para generar qué cosa? Idolatría. Para que lo adoraran. Sí, amén. Para que lo adoraran. Eso es lo que peleó el diablo. No el cuerpo, porque el cuerpo tiene que cumplir la sentencia que el Señor le dijo a Adán. Porque del polvo fuiste tomado y al polvo has de volver. Amén, amén. Vuelve al polvo, se deshace. Sí. Deja de existir, deja de ser el cuerpo. ¿Qué es lo que muere en el hombre? El cuerpo físico. El alma Dios la creó eterna. El cuerpo ya es corruptible. El cuerpo se corroe, Sí. ¿ya? Bueno, de hecho nos enfermamos por algo, ¿ya? Entonces, según lo que estamos viendo, ¿cierto? No puede ser Moisés. No puede ser Moisés. Está descartado. Bueno, del resto, solo podemos resumir y confirmar a través de una escritura, ¿ya? Que dice que todos murieron. Pastor, Hebreo 11:13. 11. 13. Y luego el verso 32 del mismo 11. Ya, dice: Primero Hebreo 11:13. conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 32. Espere. Verso 13. 13. Conforme a esto, Sí. todos estos murieron. Sí. Todos murieron. Todo lo que está en la lista. Todos los que están en la lista. Y ahora el verso 32. El 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. ¿De quiénes? ¿De los profetas? Sí. ¿Y Elías qué era? Profeta. ¿Murió entonces o no? Sí. ¿Qué murió? El cuerpo de él. ¿Fue arrebatado? Sí, fue arrebatado. Lo mismo que no, fue traspuesto. Pero el cuerpo queda aquí, en la tierra. Se tiene que deshacer y tiene que volver al polvo, de acuerdo a lo que está establecido. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya? Es el alma, lo de adentro que dijo el Señor. Necio. No es lo de afuera del grano. Lo que está dentro. Amén. Eso es lo que Dios viene por lo que está dentro. Viene por el alma del ser humano. ¿Ya? Lo que está dentro. Entonces, según esta escritura, ¿cierto? Porque Elías era profeta. Dice que los profetas también. Amén. Sí. Todos estos murieron. Sí. También los profetas. Elías era profeta y Enoc también era profeta. Sí. Dice la escritura, de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Amén. Si profetizó es porque es profeta. También murió. ¿Ya?
Entonces, todos mueren y en Cristo todos serán resucitados en el orden establecido por el Señor Jesús, según 1 Corintios 15:23. Recuerde que hay un orden para la resurrección. No es que al lote. No. ¿Ya? Dios no improvisa, Dios tiene todo planificado. Todo está ordenadito. Amén. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su debido orden. Cristo, las primicias, que ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Sí. ¿Ya? Luego los que son de Cristo, ¿cierto? Y al fin, al término donde todos resucitan, unos para glorificación y otros para perdición perpetua. ¿Ya? Dice en el verso 35 el libro de Hebreos, dice que las mujeres no aceptaron el rescate porque esperaban obtener mejor resurrección. Amén. Las mujeres no aceptaron el rescate de sus maridos, sí, a los que mataron, ¿ya? Porque esperaban obtener mejor resurrección. Para resucitar primero hay que morir. Amén. Uno no puede resucitar si no muere primero. Es tan simple como es. Sí, amén. ¿Ya? Es una ley de la física. La bestia que sube del abismo, el dragón, la serpiente antigua, el diablo los vencerá por permisión de Dios. ¿A quién va a vencer? A los dos testigos. Sí. A los dos testigos. Cuando terminen su testimonio, cuando terminen de decirle al mundo, ya, que viene el reino y que los que se dejen marcar no van a poder estar en el reino. Que no adoren al diablo, que no adoren al anticristo. Amén. Eso es lo que van a profetizar los dos testigos. Van a dar testimonio de que viene el verdadero rey, que viene a establecer su reino, que es Cristo el Señor. ¿Ya? Eso es lo que van a testificar. Y cuando terminen, ¿cierto?, estos 1260 días de su profecía, el diablo los va a vencer. Amén. El dragón, que es la serpiente antigua, ¿ya? Y lo que van a hacer, ¿ya?, los van a exponer en la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Y todo el mundo va a ver sus cadáveres. ¿Los ángeles tienen cadáveres? Son hombres, no son ángeles. Son dos testigos humanos, pero que tienen el aceite del olivo. Tienen la unción. No son cualquier testigo. Son dos testigos que los caracteriza el aceite, el de la unción. Son ungidos por Dios. Están delante de Dios no porque estén en el cielo, no, es porque están amén, en los ojos del Señor. Dios los tiene considerados. ¿Ya? Entonces, van a ver los cadáveres crucificados. ¿Ya? Y esa parte se la cuento en la próxima con la ayuda de Dios. Amén. ¿Ya? Que el Señor Jesús le bendiga. Espero no haber sido tan enredado. No. Nos pasamos un poco, pero con la ayuda del Señor recuperamos en la próxima el tiempo que hemos hecho. ¿Ya? En vez de estar viendo un partido fome de perdedores, mejor aprendemos. Amén. De nuestro Dios. Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Gracias a todas las hermanas y todos los hermanos que están conectados. Un saludo cariñoso a todos. Mi esposa, que también por ahí estaba, creo. ¿Ya? Y a todas mis hermanas y hermanos. Nuestra hermana, ¿cómo se llama su? Sandra. No, la hermana Filomena. Nuestra hermana Filomena, que está con nosotros también, que me alegré mucho de volver a verla, ¿cierto? Nos hemos visto en ocasiones, pero esta vez nos vimos en el mejor lugar. Así que gracias, Señor. Recuerde que todo lo que está pasando aquí lo está viviendo el mundo entero. La iglesia está por acá, en el tercer cielo, recibiendo sus galardones y pasándolo espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estamos en las bodas del Cordero. Aleluya. Y vamos a volver con el Cordero, ¿cierto? Vamos a volver con el Señor a la fiesta de boda. Amén. Porque la fiesta de boda se celebra en la casa de la novia, de la esposa. ¿Ya? Amén. Y como la esposa es terrenal y el marido celestial, nos venimos todos para acá abajo a pasarlo en grande a la fiesta de boda. Cuando lleguemos ahí, vamos a llorar de gozo. Con la ayuda del Señor. Amén. Bien, pastor, que el Señor Jesús usted pone la bendición, no, y póngala, acuérdese que mañana 20:30 tenemos conversando la escritura, vamos a seguir con el tema del pentecostalismo. Ya. Amén. Y mañana, bueno, ya esperamos, por la ayuda del Señor, ya conectar con nuestro hermano, que por el nuestro hermano Alberto, que lo echamos harto de menos. Amén. Pero ha estado ahí, gracias al Señor, acompañándonos. Amén. Hemos tenido problemas, sí, si bien no ha estado así como conectado en la transmisión misma, pero ha estado apoyándonos siempre sí. desde su casa. Desde su casa. Y el sábado
tenemos una invitación. Ah, ya, eso dígalo, no. Tenemos una invitación para ir al lugar de Condel, a la iglesia Condel en Renca, donde el pastor Juan Ulloa, si es posible que nos acompañen, sería ideal los que puedan ir, Sí. ¿ya? Y si no, iremos los que podamos, pero estamos invitados, no 7:30. podemos rehusarnos porque le estaríamos diciendo que no al Señor. 7:30. 7:30 A en ver. el lugar de Condel. Entonces el culto no sería acá, sería en Renca. Condel con Infante. Condel con Infante. Condel Amén. con Infante a las 19:30. Amén. Ya con la ayuda del Señor. Bien, le invito a ponerse de pie para ser despedido de este lugar, no así de la presencia del Señor. Amén. Jesús bendiga a nuestra hermana y nuestro hermano, nuestra hermana Catherine, que está esperando un bebé, que el Señor también le bendiga, ¿ya? Y así a nuestra hermana Maya, nuestra hermana Sandra, que también se conecta, también la esposa de nuestro pastor, que Dios le bendiga mucho también, en su nombre, en el nombre del Señor. Amén. Bendito y soberano Señor, le damos gracias por todas sus misericordias, por toda su grandeza, Señor, por habernos, Señor Jesús, permitido en esta hora escuchar su palabra. Le rogamos que podamos meditarla y guardarla en nuestro corazón para que podamos ponerla por obra en el nombre del Señor Jesús. Gracias por la enseñanza y rogamos que usted bendiga a cada hermana, a cada hermano que ha podido estar, Señor Jesús, en esta noche atento a sus palabras. Amén. En el nombre del Señor Jesús, antes de retirarnos, queremos pedirle su bendición, la cual coloco en el nombre del Señor Jesucristo. Somos todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias. Le damos la gloria al Señor. Gloria Toda la al honra, el nombre. honor y la gloria, la acción Nombre de gracias sea sea la el gloria. nombre del Señor. La paz de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.